y lo habíamos anunciado más temprano, nos interesaba mucho tener un poco más de detalle de esto que anunció el gobernador el pasado 1 de mayo, cómo está el tema de las obras del molino yerbatero en Andresito y para qué, en realidad, cuál sería en todo caso la función en una zona productora muy fuerte que ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Estamos con Jonás Peterson, director por el área de la producción en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Jonás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Primero hablemos de el origen, de la idea que está detrás de este molino, cómo nació, qué se puede contar de eso. Bueno, el origen surge viendo que nosotros somos la provincia que más produce materia prima yerba mate y elaboramos el 40%, 45% de esa materia prima y producimos el 80% de toda esa materia prima, más del 80%. Entonces está claro que hay una necesidad muy grande de industrializarnos más y vender nuestro producto terminado, ¿no es cierto? Y además de eso, viendo la situación de la mayoría de nuestras empresas, la gran mayoría de los molinos nuestros son pequeños molinos. Entonces, la dificultad que tienen esos pequeños molinos en general es poder lograr un producto óptimo como tienen las grandes empresas. Y el molino teniendo una capacidad de abastecimiento, ¿no es cierto? Una buena capacidad de stock para lograr. Y bueno, a raíz de eso surgió la idea de hacer un molino que nuclee a empresas y cooperativas o dueños de marcas que quieran hacer fasón con ese molino y vender un producto de primera calidad, ¿no es cierto? Además, el mismo molino está capacitado para tener su propia marca y desarrollar su propia marca, ¿no? Está bien. Esto, primero, facilitaría cuestiones de logística, digamos, le quedaría a todo el mundo mucho más cerca llevar la yerba a molienda y, por otro lado, abarataría costos, ¿es un poco por ese lado? Sí, se abarataría costos y se lograría una yerba de primera calidad como tienen los grandes molinos, que por ahí a un molino que empieza generalmente con un molino integral, ¿no es cierto? Y nosotros acá estamos diseñando un molino por componente que te da la calidad, que te da la posibilidad de hacer los blends que uno quiera de la yerba con una buena calidad. Además este molino está diseñado con una capacidad de almacenamiento de 10 millones de kilos y aparte de eso, tiene 6 pequeñas cámaras para almacenamiento acelerado, ¿no? Claro. Hablemos un poco de eso, porque por ahí la gente que nos está escuchando no entiende del todo bien esto de hacer los blends. Alguna vez hubo una polémica, usemos eso como ejemplo, a partir de alguien que en Buenos Aires abrió un paquete de yerba y decía tiene muchísimo polvillo, nos están engañando, hasta que alguien, un técnico del INIM, precisamente una técnica, en este caso Anatea, se lo explicar que cada una de estas partes, el polvo, el palo, la hoja, tienen un rol dentro de la yerba y depende del sabor y textura que uno quiera obtener. Podemos explicar un poco más de esto, ¿no? ¿Qué les permitiría hacer un molino por componentes como el que ustedes están planteando? El componente lo que hace es, a través de un sistema de zaranda, divide la hoja, palo más molido, el palo más grueso, o la hoja más molida, una hoja más gruesa, y te da la posibilidad de ir haciendo una mezcla por porcentaje, ¿no es cierto? Esta mezcla es en parte la que determina el sabor y la durabilidad del sabor de esa yerba. Y eso también tiene que ser estudiado y relacionado con el tipo de agua de la zona a donde queremos vender el producto, ¿no es cierto? Por eso los que se dedican a fondo en este tema traen agua de otras provincias donde quieren meter su producto y van haciendo las pruebas con el agua de esa provincia, porque como saben, el agua no es igual en toda la región. Claro. Y bueno, se va armando los blends para cada tipo de agua al gusto del consumidor, ¿no es cierto? Y ahí vamos... Además de eso, lo que decías vos, son cuestiones que definen las marcas para el sabor de su producto. Contémosle también a la gente, ya que estamos hablando de este tema que es muy interesante, cómo se resuelve el problema de las llamadas aguas duras. Por ejemplo, si usted tuviera que venderle yerba a los patagónicos, desde La Pampa hacia el sur,
con un tipo de agua que tiene una marcada presencia de muchos minerales, flúor, caolín, etcétera. ¿Qué tipo de hierba se adapta ya para que no se lave enseguida? Sí, no, se hace las pruebas con el agua de la zona, pero no sé, ahí tendríamos que ver con un experto, alguien que tenga conocimiento más específico, ¿no? Claro, porque sé de marcas que han logrado entrar allá precisamente porque resolvieron el problema de la llamada agua. Claro, pero bueno, sería un poco para eso, ¿no? Más que nada para eso, buscar la manera de resolver el problema que cada agua presenta. Por último, ¿en qué estado se encuentra hoy el molino? ¿En qué etapa de la construcción? ¿Cuándo podría estar terminado? Mire, las dos cámaras más grandes están casi listas, falta poquito, están haciendo los últimos detalles. Se está muy avanzado en la parte de cámara de estacionamiento acelerado. El edificio para el molino ya está terminado, se está trabajando ya en las máquinas. Toda la parte de oficina está terminada. Y bueno, lo que más demandó tiempo y complicaba al principio era el movimiento del suelo, porque el terreno es un poco aislado, ¿no es cierto? Así que ahí llevó muchísimas horas de máquina y trabajo, ¿no? Así que la parte más difícil ya está, y yo creo que el avance de obra está bastante adelantado, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y ustedes? Si bien es una obra muy grande y lleva su tiempo, ¿no? Claro, y ustedes que tienen contacto permanente con los productores de la asociación que los nuclea, ¿qué dicen los productores con esto? Y la verdad, nosotros, Andresito, pero viene con productores de otros pueblos que ya eran parte de cooperativas y empresas que lograron en su época tener marca, ¿no es cierto? Y es un anhelo de la gran mayoría de los productores, y de hecho por eso la mayoría de ellos son parte de cooperativas acá en Andresito, y esas cooperativas anhelan llegar a tener una marca y trabajar con su propia marca. Si bien hoy la yerba mate pasa por un momento medianamente bueno, en las épocas más complicadas lo que marca la diferencia es que vos le puedas dar valor agregado a tu producto, ¿no? Claro, y tener menos costos operativos. Exactamente. Yo creo que hoy es un buen momento para la persona que quiera, o la empresa que quiera empezar con una marca, buscar nuevos mercados más chicos, pero con una distribución propia, lograr no meterse en esa gran pelea que tienen las grandes empresas, sino que lograr un mercado más chico y una distribución propia, ¿no? Claro, y aquí hay espacio para las producciones orgánicas, por ejemplo. Totalmente. Nosotros en ese sentido tenemos una ventaja que por ahí no corren las grandes empresas, que podemos producir de una manera diferenciada con un producto, por ahí buscarle la vuelta, ¿no es cierto?, a producir algo diferenciado con una calidad y con una historia real, ¿no es cierto?, diferente. No solamente el orgánico, sino, Andresito, acuérdense que estamos rodeados de parques, somos una zona de monte, un producto que puede considerarse agroecológico, un montón de cosas que se puede explotar teniendo una marca de acá, ¿no? Tal cual. Mucho por recorrer en el territorio del merchandising, ¿no? Del marketing también, para posicionar esta diferencia que tiene un producto hecho de ese modo. Bien, Jonás, le agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos como siempre. No, gracias a ustedes por la oportunidad y estamos siempre a disposición. Charlábamos con Jonás Peterson, entonces, miembro del directorio del INIM, representante del sector productivo en esa mesa, contándonos cómo está la cuestión de la construcción del molino en Andresito, en Comandante Andresito, está ya muy cerca de su etapa final. Dos características muy interesantes que escuchábamos, ¿no? Esta posibilidad que tienen de hacer una molienda diferenciada. Una molienda entonces que al permitir por la utilización de diferentes tipos de zarandas separar todos los momentos del producto, luego permite también elaborar una yerba mate con características buscadas previamente, ¿no? Por ejemplo, que tenga un sabor y un aroma más intensos, ahí dependerá de los porcentajes que se utilicen de palito, de polvo o de hoja, que sea más resistente, como usábamos el ejemplo de las aguas duras, las aguas fuertemente alcalinas de la región patagónica o de la región norte del país, o que, en fin, se adapte más a cierto gusto, si se la va a exportar, por ejemplo,
En fin, me parece muy interesante esto. Y esto permitiría también, decía Peterson, desarrollar productos más de nicho, como se dice en el mundo del mercado, ¿no? En el mundo de la comercialización.